Hola, buenas tardes, días, noches, madrugadas, la hora que decidan Buenas, escuchar y ver esta conversación. Estamos aquí en Creativarte, un espacio para el arte, para la psicología y el psicoanálisis. Y bueno, mis redes sociales, ya acuérdate, son en Facebook, CEPAP, CPAPP, y aquí en YouTube, Creativarte-bajo. Y mi nombre es Odette Margain y recuerda, soy psicoanalista de la Ciudad de México. Y bueno, ¿por qué digo que de la Ciudad de México? Porque hoy estoy con una persona que no tiene mucho que la conocí y le pedí que si podíamos tener una conversación porque me conmovió mucho la forma en la que escribe y cómo habla. Y bueno, pues ella es Laura Molet desde Barcelona, España. España, Barcelona. Sí, Barcelona, España. Y bueno, pues hoy vamos a hablar sobre precisamente un libro que ella em, escribe hace poco que se llama Un dolor sordo. Pero antes me voy a permitir leer una breve semblanza de ella. Ella es Laura Molet Staper, es psicóloga especialista en psicología clínica, terapeuta relacional, cofundadora del Centro Psicológico Hogar Relacional en Barcelona. Su consulta tiene consulta privada y es miembro de la International Association for Relational Psychologists and Psychotherapy. Es coordinadora del grupo de trabajo del COP, o sea, el Colegio Oficial de Psicología de Cataluña, en psicoanálisis contemporáneo, relacional e intersubjetivo. Es supervisora y docente del AMPR, la MPPR, o sea, la Asociación Psicoanalítica Psicológica Relacional, y en el postdoctorado de la UIC, en la Universidad Intercontinental de aquí de México, Ujú. así como en la formación relacional impartida en Hogar Relacional. Es autora del libro El dolor es sordo y ha participado como conferenciante en congresos nacionales e internacionales de la IARPP y de la IFPE, que es la Federación Internacional de Educación Psicoanalítica. Ha sido invitada a la Universidad de San Luis y a la UIC, de la Universidad Intercontinental de México. Sus trabajos psicoanalíticos han sido publicados en revistas especializadas como Aperturas y Seir. Sus últimos artículos titulado, Su último artículo titulado Caso clínico de una liberación en que los fantasmas fueron transformados en ancestros y pudieron descansar. Mm, Apareció en Clínica e Investigación Relacional en el CREIR, CEIR, en el volumen sí. 17 en octubre del 23. Y bueno, sus contactos son hogarrelacional@gmail.com, Laura-Molet@hotmail.com. Bueno, pues bienvenida, Laura. Muchísimas gracias por haber aceptado mi invitación de estar aquí conmigo en Creativarte. Y bueno, Gracias. antes de entrar, le comentaba a Laura que leí lo que escribió para esta revista Seir sobre el dolor es sordo y le comentaba que me conmovió bastante, ¿no? Em, la forma en la que escribe, em, cómo habla del dolor de un como terapeuta que también vivimos, Mm, padecemos y hemos sufrido, ¿no? En carne propia. Y bueno, pues no es fácil encontrar a alguien quien exprese relacionalmente lo que uno también como analista tiene, siente, padece, ¿no? mm, El dolor mm, es sordo.
¿Qué es el dolor es sordo? Laura, bienvenida. Gracias por estar aquí. Bueno, muchas gracias. Una presentación muy extensa, muy larga. Muy agradecida de tu invitación, Odette. Gracias por tenerme en cuenta y por ayudar también a dar, ¿no?, más voz y más visibilidad al dolor, ¿no? Y fíjate qué lazos tan grandes tengo yo con México, ¿no? Con muchos muy buenos colegas y, bueno, la participación, ¿no?, con AMPPR y con la Universidad Intercontinental. Bueno, sí, es cierto que me ha gustado mucho, ¿no?, tu primera impresión, ¿no?, de El dolor es sordo. Primero fue un trabajo, un artículo que presenté en Roma hace unos años. Y a partir de ahí me contactaron de una editorial. Es decir, El dolor es sordo tiene como el libro, como dos etapas. En el 2018 hubo una primera edición que era justo en el momento en que yo tenía, me habían detectado un cáncer de pecho y estaba en pleno tratamiento de quimio, y una editorial me contactó. Yo creo que son editoriales que seguramente se dedican a revisar artículos, ¿no?, que están publicados en revistas, y entonces me dijeron que les gustaba mucho y si podía ampliarlo para hacer un libro, aunque fuera un libro pequeño. En el primer momento contesté que no era un buen momento para mí, ¿no?, que estaba muy centrada en mi proceso de recuperación, pero es verdad que después mi hija pequeña me decía, pero igualmente estás escribiendo, ¿no?, porque yo seguía escribiendo y pensé, me dice, ¿por qué dices que no? Si estás escribiendo igualmente y escribes en las sesiones de quimio y todo. Y entonces pensé, pues sí, ¿no? También es cierto que igual esto me puede ayudar a transformar, ¿no? Porque ya que en el dolor es sordo, que había presentado en un congreso de IARP en Roma, el subtítulo es El arte de transformar el dolor que se transforma en arte, ¿no? Y entonces pensaba que también me podía ayudar eh, eso, a transformar, ¿no?, a pasar este proceso, ¿no? De una forma, no diremos mejor o liviana, pero al menos más centrada también en escribir, ¿no? Que siempre el registro de las experiencias, ¿no? Hay un momento que lo digo como que para mí creo que es muy importante, ¿no? Cuando escribimos y hacemos un registro, perdón, de nuestra experiencia, creo que es una forma que ya de por sí es sana, transformadora, porque te permite, ¿no?, conectar con qué sientes, cómo te sientes, cómo estás. Y también en este proceso de mentalizar, de conectar, de identificar qué sientes y cómo te sientes, también te permite, bueno, validarlo, legitimarlo, pero y también transformarlo, ¿no? Y entonces seguí haciendo un puente entre una paciente a la que decidimos llamar Helen, que esta es la parte que no está en lo que tú has leído del dolor es sordo publicado, ¿no?, en la revista, que es, bueno, ¿no?, todo el proceso de salir, ¿no?, de un sistema de acomodación patológica, ¿no?, de esta paciente Helen, que estaba como adaptada en una relación de abuso, y también había pasado también ella, todo un proceso de cáncer, de quimio y de radioterapia, que lo habíamos ido trabajando juntas todos los 2 años anteriores. Y entonces, bueno, hay como un paralelismo, ¿no?, entre la historia de esta paciente de Helen y la mía, y entonces hay un poco un guiño, un juego, ¿no?, entre ambas historias. Y es verdad que hay algo que a mí me parecía interesante, ¿no?, como era hablar en algunos aspectos un poco, ¿no?, de este aspecto de autorrevelación, y nosotras como terapeutas, como mujeres, bueno, o hombres, si fuera un terapeuta hombre, no lo digo por mujeres, pero sí que es verdad que ya que soy mujer, ¿no?, como mujeres o personas a las que nos pasan cosas, y cómo gestionamos, ¿no?, las cosas que nos pasan, y sin necesidad de que tengamos que decir a nuestros pacientes lo que nos pasa o nos deja de pasar, hay un acompañamiento que sienten como más sentido y más auténtico, ¿no?
Y con eso no quiero decir que nos haga falta a todos tener todas las enfermedades o procesos o experiencias traumáticas que tienen nuestros pacientes, ¿no? Por desgracia. Bueno, y entonces ahí me inspiró mucho en el dolor sordo. Fue previo el artículo que tú has leído, Odette, y que está publicado, ¿no? En CEIR, fue previo al cáncer, pero sí que fue un proceso de separación muy duro. Y entonces sí que luego hay toda, muy duro y muy traumático, ¿no? Porque era muy injusto y porque fue muy injusto y muy difícil. Y entonces era increíble porque yo había estado acompañando a Helen, como os decía, ¿no? Los 2 años anteriores en todo su proceso también de separación y también de cáncer de pecho. Yo pensaba, es impresionante cuántos paralelismos hay, ¿no? Y qué diferente es cuando acompañas a cuando lo vives en tu propia piel, ¿no? Por mucho que resonemos, ¿no? También con el dolor de nuestros pacientes. Y me fue útil escribirlo porque yo sentí que si esto podía servir un poquito para ayudar a algunas personas que estuvieran sufriendo procesos más o menos parecidos, no hace falta que todos sean iguales, ni que tengas que ser un cáncer de pecho, puede ser un cáncer, una enfermedad que te asusta, una enfermedad grave, y procesos de separación. Yo lo que pensaba era, ojalá sirva para dar un poco de esperanza, ¿no? Del dolor se sale, ya hay salida, ¿no? Que es algo que insisto mucho, ¿no? Entonces, digo que hay 2 ediciones, ¿no? Decía, porque yo me voy por unas ramas, o si hace falta tú me llevas otra vez para acá, porque a mí me pasa Ok, esto de que me voy. ok. En el 2018 hubo esta primera edición, que es verdad que, bueno, yo estaba en el proceso que estaba incluso mentalmente, ¿no? Muy enfocada sobre todo a sobrevivir, ¿no? Entonces hay esta otra edición en enero del 2025 que pasó, claro, con Montserrat Barragán, que también es de México, ¿no? Una colega y muy amiga que ahora ella vive en Alemania. Estuvimos hablando de la posibilidad de traducir el libro y esto siempre me ha animado mucho Ruth Lichtmayer, que es la que también participa en el libro, en el prólogo, que es la que yo nombro como la madre suficientemente buena que vive en Nueva York, aunque ella es argentina de nacimiento. Y entonces Ruth siempre me decía, este libro, si se tradujera al inglés, llegaría más gente, es muy interesante. Entonces, cuando estuve revisando en el 2024 el libro para traducirlo, yo decía, uff, hay tantas cosas que habría hecho, habría escrito diferentes o habría matizado más aquí o más allá. Y entonces Montse me dice, bueno, pues ¿por qué no lo haces? ¿Por qué no, en lugar de que yo traduzca directamente el libro de la edición del 2018, ¿por qué no hablamos de una edición revisada y ampliada? Y entonces fue, wow, qué buena idea, ¿no? Y entonces en esta edición revisada y ampliada, que es la que aquí tenemos, ¿no? Del dolor es sordo, es maravilloso porque entonces aquí intervienen colegas muy amigas, ¿no? Como son Victoria Font, Sarabia y Janina Piccolo de IAR Buenos Aires. También interviene evidentemente Montserrat Barragán, que no solo es traductora, sino que también tiene un capítulo, perdonad, que ahora con la emoción no me acuerdo de su... El comentario preliminar de Montse, que es muy bonito, que lo subtitula, mmm, o sea, que empieza en el comentario preliminar, el miedo, el dolor, el trauma, olvidarte de quién eres y olvidar tus sueños no debería ser nunca un lugar para quedarse a vivir. Ella empieza, ¿no? Con esta afirmación tan contundente, ¿no? Entonces, bueno, Alejandra Plaza, también de México, ¿no? También participó. Entonces, sigue siendo un librito pequeñito, ¿no? Como muy humilde, que
En el 2018, Donna Orange quiso, que ahora hemos tenido, ¿no? Lamentamos tanto, ¿no? Profundamente su pérdida. En el 2018 ella escribió, me dijo, ¿no? Por mail en un prólogo, ¿no? Bueno, de que podía utilizar lo que en los emails ella y yo habíamos ido intercambiando, ¿no? Como una recomendación para el libro, que en la recomendación la sigo porque me encanta y porque majísima y fue siempre Donna Orange ha sido una parte fundamental, ¿no? De mi coro interno, mm, su humildad, su sabiduría, ¿no? Su saber escuchar, saber estar con esta clase, ¿no? Que ella tenía, ¿no? Y ella dice, ¿no? Y dijo en el 2018, Laura Molet Estaper proporciona un testimonio inigualable a la experiencia psicológica de muchas mujeres abusadas y también de muchos pacientes con cáncer. Tener el cuerpo invadido por algo que crece y que es mortalmente destructivo evoca todas las memorias, conscientes e inconscientes, de invasiones tempranas implícitas que también son devastadoras. O sea que es impresionante este comentario. Entonces dice Donna, todo paciente abusado y todo paciente con cáncer necesita un analista que pueda escuchar lo que esta autora escucha: dolor, historia, ira, duelo y la posibilidad de coraje. Este texto es un regalo para cada terapeuta y para cada persona que sufre. Y yo le, bueno, agradecí enormemente, ¿no? Esta dedicatoria y estas palabras tan, ¿no? Tan sentidas. Y entonces en el 2024, hablando con Galit Atlas, que es otra gran referente ¿no? del psicoanálisis contemporáneo, que no creo que no hay ninguna actualmente como ella por importancia, por también esta parte tan humilde y tan sabia, ¿no? Honesta, sabia y empática de comunicar. Entonces Galit también le mandé el manuscrito en inglés, me dijo que le gustaba mucho y que a ver si conseguíamos, ¿no? Que alguna editorial americana, ¿no? Pudiera publicar el libro en inglés, que estamos aún, ¿no? Pendientes de si se lo leen o no el borrador. Y Galit Atlas dijo, este conmovedor volumen aborda el dolor y la condición humana con profunda perspicacia y desenvoltura. Invita a los lectores a explorar nuevas perspectivas sobre el trauma, la creatividad, el sufrimiento y la transformación. Centrado en la valentía de darle voz al dolor, Molet analiza brillantemente el abuso, el remordimiento, la reparación y el proceso de sanación, haciendo una contribución notable al campo psicoanalítico. Bueno, eso también fue muy, muy emocionante, ¿no? Recibir estas palabras, esta dedicatoria, y ahí estamos, ¿no? A ver si conseguimos esta edición en inglés y de momento dando voz, como ahora mismo estoy haciendo contigo, Odette, gracias a tu invitación a dar voz al dolor que puede ser sordo, ensordecedor, que puede no oírse, que no hay muchas personas que se sienten solas, sin legitimidad, ¿no? Sin posibilidad, ¿no? de dar voz o que no tienen la iniciativa o suficiente fuerza, ¿no? Para tener la iniciativa sana de atreverse a ser ellas mismas, atreverse a dar voz, solo que sea un pequeño granito de arena para todas estas personas que necesitan, ¿no? Un poco de ayuda en iniciativa. Ya tendrá mucho sentido, ¿no? El libro. Espera. El dolor es sordo, ¿te refieres en aquellos momentos que uno atraviesa por eventos dolorosos, ¿no? Traumáticos, difíciles, pero que no llegan a tener voz en uno, ¿no? Interiormente no se puede comprender, no se puede entender qué es lo que está sucediendo con uno cuando está atravesando por ciertos momentos dolorosos. No precisamente una enfermedad, sino un proceso traumático de abuso o de maltrato físico, de maltrato emocional o psicológico, ¿no? De este dolor que,
que no se comprende, que no se entiende, y así lo entiendo, ¿no? Un dolor que es sordo, porque muchos pacientes llegan así, ¿no? Llegan con es que no me puedo relacionar bien con mi pareja, es tengo problemas con el trabajo, es que, ¿no? Pero a medida mm, que vas caminando junto con ellos, te vas dando cuenta de que eso es un dolor, un evento que ejemplifica de alguna manera lo que en realidad están padeciendo, ¿no? Que es un ujú, dolor que no lo han podido escuchar. ¿Por qué? exacto. ¿No? Porque también en los momentos críticos de la vida o difíciles de la infancia, pues vas creciendo y vas desarrollando una personalidad de alguna manera, a veces evitativa, represora, desorganizada, ausente. Entonces, todo Mm, eso va gestando en uno la evitación al dolor, ¿no? ujú, ¿No? mm, Y por eso me conmovió tanto, porque en un momento de mi vida, cuando yo entro a mi análisis, mi segundo análisis, em, empieza a salir ese dolor que había mm, estado eh, reprimido durante 30 años, treinta y mm, tantos años, ¿no? Creo que 38 años, una cosa imagínate. así, no más, ¿no? Este, y bueno, cuando se empezó a escuchar, mi llanto era incontrolable, Mm, así, incontrolable. O sea, hasta yo misma me sorprendía de la manera en la que yo lloraba, ¿no? Y lloraba, lloraba, lloraba. Y en ese momento también mi analista me dice: "Escribe, escribe, mm, Odette", ¿no? Y yo, pues, ¿qué escribo? ¿No? Pues lo que vives, lo que sientes, lo que te pasa. ujú, Y pues así también empecé a escribir. Yo nunca he escrito un libro, no, no. Hay algo que me detiene, hay de algo que momento, bueno, espero, sí, de momento. veremos. Ujú, Sí, pues sí, bueno, sí, ¿verdad? Este, y en algún momento yo lo comenté, me gustaría escribir sobre mi proceso de recuperación, ¿no? Cómo fue, pero lo inicié, pero no pude, no pude. O sea, al día ujú, de hoy no he podido, quizá porque el dolor es tan grande de volver ujú, lo puedo hablar, Laura, pero no me es posible todavía, como dices tú, escribirlo y compartirlo, todo ese proceso que fueron varios años, de recuperación, sí, digamos que de una manera tú lo explicas como lo que padeciste, ¿no? Físicamente, mm, y yo lo que padecí, emocionalmente, ¿no? Que digo, cualquiera de las 2 nos remiten a las emociones, ¿no? Pero para mm, ti es más sencillo, ¿no? Porque te libera, y para mí no me ha sido fácil, no. No mm, sé si yo creo que me conmovió mucho lo que escribes porque no sé si recuerdas que te comenté que en mi historia materna, pintaban, ¿no? mm, Se pintaba y a la mejor, em, en mi familia materna no se hablaba del dolor, mm, o sea, no mm, se hablaba de nada. Entonces, yo crecí callando, mm, divirtiéndome, riendo, contando, jajaja, la fiesta, el relajo, pero, el dolor no se habla, no lo conocía, Laura, no mm, lo conocía, ¿no? Y bien, y bueno, pues, cuando yo empiezo con esto de ingresar en el arte, que leí lo que hablas de Dalí, de mm, Kahlo, de de este Sándor Meli, no lo conocía, el húngaro, ¿no? no.
no lo conocía. Kandinsky, ¿no? Cómo ellos a través del arte fueron expresando su Mm, sentir, ¿no? Pero en mi mm, familia nunca se pudo eso. O sea, ni siquiera que me dijeran como Kandinsky, ¿no? mm, Nada. Entonces, yo no ya. sé, Laura, si esto de no poder escribir para que el mundo me conozca, mi proceso de recuperación, a lo mejor es como una manera, ahorita lo estoy pensando, Laura, no lo había pensado, Qué como bien. una manera de conservar la ley, ¿no? Del silencio. Ujú. Sí, Interesante. sí, qué Joder. interesante. Qué interesante. Mira lo que surge, ¿no? Y cómo a veces hay todas estas lealtades, ¿no? Que tenemos hacia los patrones relacionales, ¿no? De nuestras familias, materna, paterna, ¿no? O sea, es verdad también que la ley del silencio ha imperado en muchísimas familias. Fíjate que tú, Odette, me hablas de tu familia, ¿no? Que, en México, yo te puedo hablar de mi familia en Cataluña, en Barcelona, que también imperaba mucho la ley del silencio, o sea, no era tan habitual, ni mucho menos como ahora, el hablar de cómo te sientes, cómo estás, o sea, muy en general, cómo estás bien, siempre era bien, o sea, no era mal. No era tan habitual que hubiera lugar para expresar explícitamente el dolor. Esto lo vemos además en nuestros pacientes, en nuestros y nuestras pacientes, o sea, cómo han tenido que hacer muchas veces estos sistemas de acomodación patológica, ¿no? De adaptarse con unos apegos inseguros, evitativos o ambivalentes o desorganizados, adaptarse a un entorno en el que no hay lugar para que el dolor exista. Y entonces ahí es toda la parte de la disociación. Entonces todo queda implícito. Y yo pienso, y creo que tiene que ver, ¿no? Con lo que escribo, como muchos artistas tampoco han hablado de su dolor. Y son artistas conocidos y ellos no han hablado explícitamente, pero en cambio en sus cuadros, en las telas, ¿no? Eh, plasmaban parte de su mundo interior o algunas partes de su self, ¿no? Que estaban ahí. Es decir, por ejemplo, René Magritte, él decía que no le había impactado el suicidio de su madre. Mm, Su madre se suicidó y entonces, ¿no? Cuando la sacan del río, dicen que el camisón la cubría toda. Y Magritte ha dibujado muchas personas que tienen un velo o algo que les cubre toda la cara, ¿no? Entonces, ujú. de alguna manera nos está hablando. Estas caras que no vemos la cara porque están cubiertas y están tapadas, tienen mucho que ver, posiblemente es una hipótesis, ¿no? Pero yo creo que muchos nos aventuramos a hipotetizar, ¿no? Cómo tiene que ver con su experiencia temprana, con su experiencia de trauma, de El trauma trauma. Mm, relacional, ¿no? De cómo debe ser de impactante que saquen del río tu madre que se ha suicidado, ¿no? Se ha muerto de una enfermedad, o sea, se ha suicidado y el impacto que tiene el suicidio en los hijos o hijas, ¿no? ¿No? Haber sido suficiente, de no haber sido, perdón, suficientemente valiosos o importantes como para que la madre siguiera con vida, ¿no? Es una de las lecturas muy habituales en pacientes, ¿no? Que han sufrido esta experiencia. Y él decía que no le había impactado y no quería hablar, pero en el lenguaje pictórico nos hablaba de alguna manera, ¿no? De una forma más implícita. O lo sabido no pensado, o la experiencia no formulada de Stern. Hay algo inconsciente, ¿no? Que se filtra, ¿no? Por allí. O sea, no siempre hay la posibilidad de identificar lo que nos pasa. Y tu experiencia propia, Odette, con la que tú, ¿no? nos estás eh, envolviendo, ¿no? También con tus palabras, eh, seguramente todo este silencio de 30 y pico, creo, ¿no? 30 y pico años has dicho, era como lo normal y el patrón relacional normal de silenciar o de no hablar, pero a lo mejor nadie te había ayudado a identificar qué sentías
y saber que a lo mejor es legítimo sentir lo que estuvieras sintiendo. En nuestra educación no se hablaba, digo en nuestra, me atrevo a incluirte, ¿no? De si sientes rabia o te has enfadado con tu madre, tu padre, con tu hermana, hermano, con alguien, pues a lo mejor es normal sentir esto porque ha pasado tal y es legítimo, incluso sano sentir esto, y igual que puedes enfadarte, también puedes desenfadarte. Pero entonces no hay la posibilidad, ¿no? de trabajar todo esto, porque no te podías enfadar. Entonces, no te enfadabas, entonces no te desenfadabas y te quedabas con toda la rabia dentro, ¿no? O sea, fíjate tú en tu análisis, ¿no? Cómo vas pudiendo conectar, ¿no? Con todo esto y llorar lo que ha estado silenciado. Y si ha estado silenciado, tampoco se ha podido validar. ¿No? No se ha podido legitimar ni validar. Y fijaros cómo con nuestros pacientes algo que hacemos mucho es ser una función o ejercer una función de testigos, ¿no? Somos testigos del sufrimiento de muchos de nuestros pacientes y ofrecerles la experiencia no verbal de sentirse vistos y sentidos, ¿no? Aquello de famoso del yo siento que tú sientes lo que yo siento. Esto es terapéutico para los pacientes y a lo mejor es la primera vez en su vida que se da esta experiencia y de por sí esto es sanador, ¿no? Entonces, seguramente tú en el vínculo de confianza con tu terapeuta, cuando ¿no? puedes ir conectando con este dolor silencioso, que no por ser silencioso significa que estuviera calladito, porque a lo mejor a veces el dolor se expresa en síntomas y habla, por eso digo que a veces es ensordecedor, porque habla de otras maneras, pero sin saber que nos está hablando, nos ha dolido o conmovido o partido el corazón, lo que sea. Puede ser dolor físico, dolor emocional, los dos, Esto que traumático. dices, ¿no? Al final, esto último que estás diciendo, que no quiere decir que no se escuchen, ¿no? Sino que sí se transforma en algo, ¿no? Y en mí se transformó en un gran vacío, o sea, un vacío donde no había nada. O sea, que está cañón, ¿no? O sea, un vacío de emociones, un vacío de representaciones. O sea, me era sumamente complicado entender una palabra como estás resentida o de yo no entiendo qué me dices, ¿no? O sea, como yo que nunca sufro, o sea, ¿cómo crees, no? ¿No? O sea, cosas así tan que pueden ser tan sencillas, pero que la verdad hablan mucho de lo que uno evita pensar, evita hablar, evita decir. Y es bien importante lo que tú compartes en este artículo que tú me compartiste y que leí, que uno como terapeuta, como analista, ¿no? A medida, porque pues sí, eso es uno de los factores del psicoanálisis relacional o contemporáneo, ¿no? Es conocernos nosotros mismos, saber empatizar con nosotros, liberar y entender el dolor que padecemos, que sentimos, que hemos vivido, para finalmente, de alguna manera, ¿no? No quiero decir con esto de que ya estamos bien sanitos, ¿no? Sino de entender y comprender mejor nuestro dolor, ¿no? Cómo lo tramitamos, cómo lo sufrimos, porque usas mucho la palabra sufrir, ¿no? Sufrir es aprender a vivir. O sea, también eso me impactó, ¿eh? O sea, mm, yo entendía que para mí el sufrimiento era, este, no, o sea, es eso que sientes, que te hace sentir y no, o sea, el sufrimiento es diferente al dolor, ¿no? Y no, pues estoy comprendiendo que para ti el sufrir es vivir, es sentirlo, ¿sí, no? ¿Sí es así? El dolor es sordo, el dolor es sordo, el dolor psíquico y mental es sordo. O sea, no se puede escuchar, no se puede escuchar hasta que algo, em, algo manifiesta y tiene que ver mucho el quién nos acompaña en ese proceso.
¿no? mm, Esa sensibilidad, esa empatía, esa comprensión, ese escucho lo que tú escuchas, siento lo que mm, tú sientes, veo lo mm, que tú ves. O mm, sea, no, bueno, es como una vez le dije en mi tercer análisis, es que no sé qué hiciste, que transformaste a esta yegua, eh, este, como indomable, ¿no? Y pues sí, es todo un proceso, ¿no? mm, mm. No sé lo que hiciste, ¿no? Has dicho, ¿verdad? Fija, o sea, cómo es de importante que hablamos de que el proceso de transformación y lo que cura es el vínculo. O sea, cómo a través del vínculo, ¿no? Podemos sanar. Es el proceso realmente de sanación. Y cómo construyendo vínculos de confianza, ¿no? Con nuestros terapeutas podemos sanar o conectar con, ¿no? Es ujú. Experiencias que nos han formulado y cómo nuestros pacientes, si se sienten que están co-construyendo con nosotros, nosotras, ¿no? Un vínculo de confianza, pueden también conectar con su propia historia, su propio dolor, y a veces han sido experiencias abrumadoras de dolor, de trauma, de abuso, que han estado silenciadas porque no podían formularse. Es toda esta parte de la experiencia sin formular que intuían que si se decía en algún contexto determinado o no se iban a valorar ni a validar ni se iban a tener en cuenta, ¿no? Y iba a ser más traumático, o sea, es retraumatizante que te haya sucedido algo tremendo y que cuando lo quieres compartir, ¿no? Te digan, esto no es nada o esto eres una exagerada o esto no debió ser así. En muchas experiencias de abuso, la respuesta de algunas madres o figuras parentales significativas es, ¿y qué hiciste tú para que pasara esto? Ah, Que tu sí. abuelo, tu tío, Ujú. tu hermano, tu primo, tu tal, ¿no? Abusara de ti. ¿Qué hiciste? Tú provocaste en lugar de conectar con el dolor, la vergüenza, la culpa y todo lo que supone todo esto, ¿no? Y en las experiencias de abuso no sexual, ¿eh? De abuso en el sentido de una relación de abuso de poder, hay muchos casos en los que hay personas con un estatus socioeconómico más o menos alto, que era lo que pasaba también en el caso de Helen, que no se puede expresar o explicar demasiado porque hay, ¿no? Todo un estatus que representa que como caras, puertas afuera, ¿no? Se ve una imagen muy distinta a lo que después hay en puertas adentro en casa, entonces era como qué sorpresas, ¿no? Parecía, ¿por qué? Porque hay hombres, y siguen habiendo hombres, narcisistas, seductores, que puertas afuera tienen una cara y una expresión de una forma seductora, agradable, simpáticos, encantadores, ¿no? Y puertas afuera hay momentos determinados que hay otra cara muy distinta, ¿no? Entonces, claro, para Helen era qué vergüenza si yo cuento en mi círculo de amistades lo que ocurre, qué vergüenza cuando lo expliqué a mis padres porque no lo saben y cómo fuimos atravesando todos estos momentos porque era muy importante que pudiera legitimar por su dolor y su vivencia porque si no parecía como, ¿será que exagero? Y cuando me explicaba las situaciones eran increíbles y entonces es, bueno, ¿tú crees que exagero? ¿No? ¿Tú cómo lo viviste? ¿No? A mí me parece tremendo. Pues entonces, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué tenemos aún, ¿no? Esta parte, estas voces, estas convicciones emocionales defectuosas de nosotras mismas, de que depende de qué estamos sintiendo, será que estamos exagerando, que lo hemos entendido mal, que esto no es así, en lugar de dar veracidad a lo que estamos sintiendo, escuchando y no minimizando lo que estamos sintiendo y viendo o lo que nos han dicho. Porque cuando lo minimizamos estamos haciendo lo mismo que nuestros patrones relacionales anteriores, repitiendo el mismo patrón. Y esto ayuda a la ley del silencio. La ley del silencio es aquí no pasa nada, ¿no?
Por aquello de, no sé si lo decís en México también, esto de la ropa sucia se lava en casa, ¿no? Sí. Ya no se puede mostrar, ¿no? Y hay que, ¿no? Ujú, Fuera todo va ujú, no, tampoco hace falta airearlo, pero sí ujú. dar la importancia que merece cada situación, ¿no? Y fíjate que ahorita estoy enlazando esto que comentas, no sé por qué, ni de qué manera, regreso otra vez a este caso de Magritte. No sé Mm, ahorita de lo que comentaste me despertó a lo mejor el hecho de que en la misma familia tiene que haber un legado de complicidad, ¿no? O sea, de mantener esa barca siempre flotando para que no, por favor, no te bajes, ¿no? No, por favor, no hables, no, por favor, no digas, estamos bien, así estamos bien, la barca tiene que seguir así, ¿no? O sea, mm, no, lo que piensas y lo que haces, es de pasar, todo pasa, ¿no? Ya sea Odette, Laura, Helen, Javier, Jaime, ¿no? Porque también a ellos les pasa, ¿no? Este, por ejemplo, porque también es algo que me conmovió, me llevó a repensar mucho y es algo de lo que yo te necesito comentarte, ¿no? Con respecto a esto del artista, cómo ejemplifica a través de su arte el dolor, hablando de que pues yo también vengo de esa parte, ¿no? Que pues, pintaban mm, y, y, y regreso a esto de Magritte, ¿no? Porque también escribiste algo que dijo Pollock, ¿no? Y hasta me sorprendió porque Pollock era iracundo, ¿no? ¿No? Y bueno, mm, pero mm, a mí, ok, sí, el arte nos ayuda a, a, a desbordar, a plasmar, a ejemplificar lo que sabemos dentro, ¿no? ujú, Pero me pongo a pensar en toda la obra de Magritte y toda es no ver, ¿no? Nada ve, ninguno de sus pinturas el sujeto ve, ya sea que hay mm, una paloma, ya sea que está el gorro, ya sea que está de mm, espalda, ya sea que tiene cubierta la de los amantes, ¿no? sí, Este, la cuestión es que no pudo ver, nunca pudo ver, ¿no? mm, No lo pudo, como dices tú, para él no lo padeció, no lo sufrió, pero en su mm, pintura sí lo padeció, ¿no? O sea, no lo logró aceptar. Digo, mm, desde mi punto personal, no lo logró aceptar, no lo logró transformar, no lo logró. ¿Sabes por qué? Porque, digo, tú debes de conocerlo, a Ricardo Velasco, ¿no? De acá de México, del Continental, mm, ¿no? mm, Y yo estudié con él varias veces. Y él me acuerdo que yo le decía, es que yo escribo, Ricardo, ¿no? Y mm, y me decía, sí, pero no es lo mismo, no es lo mismo, ¿no? Me, claro. me costó mucho trabajo entender, ¿no? Gracias a que yo estudié un tiempo con él, fue como me fui encontrando con mi historia de arte, que hasta hace poco se lo conté, ¿eh? No tiene mucho. Mm, Em, y bueno, a eso voy, ¿no? O sea que sí, el artista expresa, cuenta a través de su lienzo, pero no resuelve. No es lo mismo que tú. mm, Para mí ese es un gran cambio, o sea, saber por qué estoy escribiendo, qué quiero transmitir. Este, para mí ya eso es como diría Winnicott, el objeto se transformó, ¿no? Ya, ujú, ya pasó de ser transicional a transformacional. ujú, Eso era lo que como que me daba a entender en aquel entonces Velasco, ¿no? Y mm, no caía en mí,
no caía, no caía, no caía. Mm, mm. No sé tú qué piensas. Ay, has dicho tantas cosas, espera, que a ver si porque tengo un brainstorm, ¿no? De tantas cosas. No sé hasta qué punto, ¿sabes o sea, ¿sabes qué fantasía he tenido? Que ¿Eh? imaginemos que pudiéramos invitar, ¿no? A René Magritte y le dijéramos, a Ajá. ver, siéntate aquí, acá, ¿no? Con nosotras, como decís Wow, vosotras, a platicar, ¿no? A hablar qué es lo que no podías ver o no querías ver o no pudiste ver qué maravilla. o verbalizar, o cuánto dolor debiste sentir. Y a lo mejor diría, no, yo no sentía tanto dolor. Y entonces podríamos pensar realmente esta hipótesis, ¿no? De qué disociados habían partes de su self tan disociadas, ¿no? Como podían plasmar en la pintura, ¿no? En los lienzos, ¿no? Además estos bombines, ¿no? Estos señores, ¿no? Con el bombín, los amantes, ¿no? Que vaya título, los amantes, ¿no? Estas dos personas en interacción, los dos cubiertos, ¿no? Y Por el además velo. así enrollados, ¿no? Están Sí, enrollados, sí. sí, que no es. Hay gente que le genera como angustia, ¿no? Dicen, uff, qué asfixia, ¿no? Y yo la primera vez que alguien me dijo lo de la asfixia, que además tenía mucho que ver, evidentemente, con su historia de vida, con su contexto, con su experiencia subjetiva, me acuerdo que pensé, uff, a mí en ningún momento me había parecido asfixia, pero vamos a ver por qué, ¿no? Siente, ¿no? Esta persona que ahí Es- está, ¿no? Es que lo vive, ¿no? Como con esta asfixia. Eh, y sí, podemos pensar, ¿no? Que quizás al haber habido aspectos de sus self disociados, como no se consigue una integración, ¿no? A nivel de, de self, ¿no? De sentimiento de ti mismo, a nivel de coherencia, de consistencia nuclear, ¿no? De tu self, no sé si es lo que tú te referías, Odette, como que no se consigue realmente esta transformación, mm, porque tampoco hay, ¿no? Este paso del objeto al sujeto. Tú antes hablabas del objeto transicional al transformacional, ¿no? Y después yo estaba pensando también cómo pasamos de objeto a sujeto, ¿no? Y cómo conseguimos ajá, devenir sujetos. Y para mm, devenir sujetos y como sujetos con agencia interna activa y no como agencia interna pasiva, que también es algo, ¿no? Que en el libro enfatizo, ¿no? Mucho. Eh, es decir, perdón, que me he ido un poco. O sea, si no, está tienes, bien. Ujú. ¿no? Sí, sigo bien. En la agencia, si tienes una agencia interna pasiva, sería como, y además Alejandra Plaza en el libro también lo describe muy bien, ¿no? Como de víctima te puedes quedar en victimario, ¿no? O sea, es como, fíjate, ¿no? Todo lo que me ha pasado, qué mala suerte he tenido, fíjate qué mal me ha ido esto, lo otro, y te quedas ahí en un Ujú. lugar de víctima. Pero después hay la posibilidad de que si tienes una agencia interna activa, poder salir del lugar de víctima y ser pues una superviviente. A mí me gusta incluso en algunos casos hablar de heroína o héroe, ese es su nombre, ¿no? O sea, sobrevivir a las Ah, experiencias traumáticas y devastadoras tiene mucho mérito, mucho. ujú, ujú, Y sobrevivir desde esta parte más integrada, ¿no? O sea, con coherencia y con consistencia, ¿sabes? No sé si esto lo ujú. consigo transmitir, ¿no? Y también tú Sí, antes, entre muchas cosas interesantísimas, joder, también decías, todo pasa, has dicho antes, ¿no? mm, Y a mí me ha venido a la cabeza, ¿eh? Aquello de aquella frase tan típica y tópica, pero tan mentira, tan poco cierta de el tiempo lo cura todo, porque el tiempo mm, no cura. mm, O sea, el tiempo no cura. no, Entonces, esto también me hace pensar mucho en cómo hablamos, y también aparece en el libro, ¿no? Cómo el trauma, y esto lo explica muy bien Robert Stoloroff, ¿no? Bob Stoloroff, el trauma quebranta, rompe la linealidad del espacio-tiempo. O sea, cómo llega, cuando hay una experiencia traumática,
fijaros, si no se transforma, si te quedas anclada como víctima, como victimario, te quedas atrapada en una experiencia traumática, el tiempo se detiene. Y entonces es como que el pasado está siempre siendo un presente y condicionando el futuro. Ah, sí, qué fuerte. Ujú, ¿Sabes? O sea, ujú, por eso que no pasan las cosas si no se trabajan, si no ujú, se pueden sanar a nivel terapéutico. Al revés, se queda. ujú, El ujú. tiempo no cura porque es imposible que el tiempo cure. A lo mejor el tiempo disocia, te ayuda a vivir desconectado socialmente, Claro. Ujú, ujú, ¿no? O te ujú. ayuda a no sentir o a tener un self vacío. Pero si tú estás habitando tu propio self, si tú habitas tú en ti y estás conectado o conectada emocionalmente, entonces para eso sí que se necesita toda esta labor, ¿no? de integración y que te da una coherencia y una consistencia a nivel de sentimiento de ti misma y de self y esta, sobre también, ¿no? Esta agencia interna activa para tirar adelante, ¿no? Y lo que pasa, Sí. Ujú. lo que ha pasado no lo podemos cambiar, porque lo que ha pasado ha pasado. Ah, no, Y, y, y pero sí nos que ha podemos formado. cambiar, claro, pero sí que podemos. Y esto es lo Ujú. importante. Siempre pienso, la buena noticia, o sea, el pasado no lo podemos cambiar, pero la buena noticia es que sí que podemos trabajar para tener un presente mejor y sobre todo para eh, proyectar no desde la ensoñación ni la idealización, pero sí un futuro que pueda ser mejor, que pueda ser con más recursos y más herramientas. Y esto es muy Sí, importante en el trabajo terapéutico, ¿no? sí. Esto que dijiste, ay, qué maravilla sentí cuando comentaste, qué padre, no, sí, así lo digo, ¿no? O sea, porque así lo sentí, qué padre tener aquí a Jackson Pollock y preguntarle, ¿no? Como analistas, Mm, ¿qué, qué, cómo te sientes? ¿Qué pasó? ¿Cómo lo vives? Más que mm, preguntarles de su obra, sino, ¿no? O exacto. sea, ¿qué pasa? ¿Qué tienes? ¿Qué sientes? O quizá, ¿por qué no decirle, me movió, me mueve mucho los amantes, ¿no? ¿Qué quieres Mm, decir con eso? Em, em, ya me estoy yendo mucho porque eso el artista no lo puede decir, pero sí se logra como eh, levantar un poco, ¿no? Y de que sí. te digan, ah, no me gusta mucho de, pero te lo voy a compartir, ¿no? O sea, no, o sea, ¿no? Como en Qué ese buena proceso, imagen, ¿no? Sí, sí. sí, ¿no? O sea, con este proceso de recuperación, ¿no? O sea, Mm, porque sí, o sea, eh, te digo, ¿no? Quizá estoy hablando también desde mí, ¿no? O sea, con esto de, pues déjame, me levanto y te muestro un poco, ¿no? Y luego me la voy a poner otra vez, o sea, ¿no? Hasta que llega un momento, ¿por qué no? Quizá a la mejor él hubiera tenido el logro de levantar y de quitar la boina y de pintar a ese señor mm, viendo, pero ¿qué sentiríamos nosotros que estamos tan acostumbrados ujú. a que no se ve nada, ¿no? Exacto. Mm. No sé si pensaría que sentiríamos nosotros, ni siquiera sé si él podía pensar que sentía él, ¿no? Pero bueno, me ha gustado mucho cómo, ¿no? Además qué gráfica has estado, ¿no? Tú haciendo así como levantando sutilmente, ¿no? O sea, como una Sí, sí, como persianita, y no has hecho así, ¿no? no, Hay, porque hay veces, ¿no? Que hay gente que dice, yo quitaría, ¿no? Este velo, ¿no? Tupido, o esta capa que así, ¡pam!, bruscamente. Y fijaros que cuando estamos con pacientes, solo faltaría que quitáramos de golpe sus defensas o sus velos. Y tanto tú como yo estamos aquí sin velo ninguno, ni tenemos que hacer poquito, ¿no? O sea, estamos tal cual desde esta autenticidad. Y esta naturalidad y esta autenticidad es muy importante también para nuestros pacientes porque sienten que, ¿no? que hay algo creíble, ¿cómo decir? ¿no? Como
que no hay algo que es falso, tipo, no, no lo digo solo por el falso self, ¿no? Mira, ahora me ha venido a la cabeza que esto lo expliqué, lo he explicado en un par de ocasiones, pues que fíjate que siempre me acaba viniendo, porque yo me acuerdo en el proceso de quimio, eh, a mí me la ponían los jueves, entonces estaba jueves, viernes, sábado y domingo para descansar, y lunes, martes y miércoles podía trabajar un poquitín con algunos pacientes. Y entonces uno en concreto, un día que llega a la sesión y me pregunta que cómo me encuentro, y no era habitual que él me preguntara cómo me encontraba yo, porque nunca empezábamos así. Y espontáneamente yo le respondí que hoy no me encuentro muy bien. Y acto seguido, él me dijo, bueno, me decía en catalán, pero si os lo explico en catalán no me vais a entender. Y acto No. seguido, él me dice, menos mal que me has dicho la verdad, porque si me llegas a decir que te encuentras bien, yo me hubiera levantado y me hubiera ido. Y me pareció Ah, brutal. Y pensé, guau, cuánta información me está dando aquí. Y claro, me pregunté, bueno, ¿no? ¿Cómo hubiera sido esto, no? Y entonces él, yo no había dicho que yo estaba recibiendo quimio, ni que, o sea, sabían algunos pacientes que me habían hecho una intervención, casi nadie me preguntó, supongo que por respeto, ¿no? O por, no sé, pero nadie me preguntó. Y además yo tenía una peluca igual al pelo que yo llevaba en aquel momento, por lo tanto no se notaba demasiado, pero se ve que yo aquel día debería hacer más mala cara. Pero entonces, ¿a dónde voy? Que me dijo que su madre había tenido un cáncer de pecho cuando él era, ahora no me acuerdo, por ejemplo, de 10 11 años, más o menos, entre 10 11 12, y que él veía que ella no se encontraba bien y cuando él le preguntaba cómo estaba, ella siempre le decía que estaba bien. Entonces, claro, él pensaba, bueno, pues entonces debo ser yo. Yo siento como que ella no está bien, pero si ella me dice que está bien, a mí me confunde esto. Y nosotros habíamos estado, no llevábamos tanto tiempo trabajando, pero sí que estábamos ya revisando muchas cosas del patrón relacional de su madre y de su padre, del familiar, de cómo él había crecido pensando que él imaginaba cosas que después sus padres le hacían sentir o que estaba mal o loco o que él veía cosas que no eran. Y entonces fue muy interesante porque lo conectamos con esto, ¿no? O sea, cómo a veces, y seguramente la madre con la intención de no preocuparlo, lo acababa preocupando más, porque mm, entonces si él sentía que su madre no estaba bien, hubiera sido mucho más fácil que esta mamá le hubiera podido decir, pues hoy no me encuentro muy bien, o hoy me duele la cabeza, o me duele aquí, o me duele allí, en lugar de negar esto, porque entonces te hace sentir como que yo me imagino cosas o yo veo cosas que mis padres no ven, ¿no? Entonces, fue una enseñanza muy buena. Lo que pasa es que yo en ningún momento hubiera pensado decir, mmm, le diré que todo está bien, porque no era verdad, porque yo no me encontraba bien, pero tampoco lo vas a abrumar a decir, hoy estoy fatal, ¿no? Entonces, hoy no me encuentro muy bien, creo que era suficientemente sostenible para él y era real, porque si realmente hubiera estado muy mal como para trabajar, yo hubiera anulado las sesiones, porque no hubiera podido, ¿no? Hacer esto de cara a los pacientes. Entonces, también mostrar una parte de vulnerabilidad, a mí también me parece que es muy sano que podamos hacerlo, ¿no? claro, Como, ¿no? Sí, sí, porque sí es cierto, ¿no? Qué curioso, porque ya con mi penúltima analista que de hecho está en Alemania, se fue a Alemania, ¿no? Vive allá por cuestiones de su esposo y todo. Y yo me acuerdo que hubo un momento, o sea, fue algo muy, muy lindo, porque la última vez que nos vimos presencial, porque luego llegamos a hacer por Skype, y cuando era el Skype, ¿no? Este, recuerdo que le dije, me duelen los brazos, me duelen mucho los brazos. Y me dijo, y tenía una plantita, ¿no? Que estaba exactamente del lado derecho donde yo me sentaba. Bueno, donde el paciente se sentaba, ¿no? Y me dice, llévatela, ¿no? Llévatela.
sea, ese gesto fue como un sostén, ¿no? Fue Mm, como un holding, como, porque hasta le dije en ese proceso, me acuerdo que le dije, tú te estás volviendo winnicottiana, ¿eh? O sea, me acuerdo que le dije, tú te estás volviendo winnicottiana, o sea, porque en algún momento ella me dijo, contigo en esta relación terapéutica, utilizo la palabra relación, eh, soy diferente a como siempre he sido, ¿no? mm, ¿No? Porque, por ejemplo, yo iba a su casa a recoger algunas cosas, ¿no? mm, Este, me hablaba, por ejemplo, de su hijo, de su embarazo. mm. Entonces, por eso me acuerdo que le dije, estás volviendo cotidiana, ¿eh? O sea, no, a lo mejor ella tenía esa formación, ¿no? Más relacional, más del holding, más de la presencia objetal y la comunicación. Mm, Eh, mm. no lo sé. La cuestión es que cuando me dio esa plantita, pues sentí que mis brazos ya no me dolían tanto. Ya no te dolían. Qué bonito esto que cuentas, ¿no? O sea, es verdad, ¿no? El holding, el sostén, pero también la capacidad de cuidar también de la plantita, ¿no? De ti misma y Ah, de la plantita, ¿no? mm, Entonces, es algo muy entrañable, ¿no? Lo que nos compartes, porque seguramente tú también habías sentido cuidada, ¿no? Por tu analista, y tu analista a lo mejor también te sentía muy preparada para también cuidar y cuidar de algo también de ella, ¿no? Como esta plantita, ¿no? Te supongo que te la llevaste porque te sí, mejoró el olor sí, de los... sí, sí me la llevé, claro, sí, claro. No le dije como a veces uno utiliza, ¿de verdad? ¿En serio? ¿Me la das? No, no, Mm, yo de inmediato recibí el regalo, ah, claro. sin pena ni vergüenza, ¿no? O sea, lo Mm, recibí con todo cariño y porque mm, también eso es bien importante aprender a recibir, ¿no? mm. Qué Sí, importante, ¿eh? La sí, dinámica de dar y recibir, ¿no? ujú, Porque también tenemos, ¿no? Es muy importante también estar en la disposición de recibir algo, ¿no? Puede ser un regalo, puede ser un detalle, puede ser un, no sé, una muestra de afecto, puede ser algo concreto, puede ser, pero también, ¿por qué? Fíjate cuando tú has dicho, no, yo no estuve ahí, de verdad, ¿por qué? Si alguien genuinamente te dice que te da algo, porque vamos a entablar, ¿no? A perder el tiempo diciendo de verdad, pero sí, pero no, pues sí, sí, la cojo ajá, y la acojo, ¿no? sí, Y la y sostengo. la acojo, ¿no? Sí, y me la traje, sí, cómo no. Y aquí estuvo, ¿no? Ha estado. Y Mm, bueno, es una mm, maravilla, ¿no? Es el proceso de acompañamiento, es un proceso doloroso que a veces los pacientes nos llevan a sufrir y a padecer, ¿no? mm, Que luego físicamente, ¿no? Llegamos o sea, nos ha sucedido, no sé, yo creo que tú también, ¿no? De repente sientes un agobio, ¿no? Y entonces uno establece pues, ¿qué me está diciendo, no? Una lectura de esto que me está mm, transmitiendo, ¿no? Este dolor que mm, estoy sintiendo, que no es mío, pero sí es de él o de ella. Ahora, mm, ¿cómo lo puedo transformar para devolvérselo, no? ¿Cómo lo puedo digerir, metabolizar para devolvérselo, no? Esta contratransferencia tan mm, recurrida y tan socorrida, que a mí en lo particular me ha ayudado mucho, ¿no? O sea, claro. ujú, Qué importante, ¿no? La contratransferencia y cómo, y qué importante que no haya una confusión, ¿no? O sea, que es mío, que es del otro, ¿no? Y no quedarnos, ¿no? Porque esto también ha sido muy, ¿no? Lo vemos, ¿no? Tanto en pacientes que han tenido un rol de cuidadores o cuidadoras, ¿no? De su madre, de su padre o en la familia, y a veces es, ¿no? Ocupar roles que no tocaban en aquel momento, ¿no? Y sostener algo que tenía que ver con el otro, pero que al final ¿no? Había una identificación también proyectiva, entonces no era mío, no era mío, ¿no? Entonces es como en este trabajo minucioso, ¿no? Que vamos haciendo que es tuyo, que era de tu madre, que era o de tu padre, que era tuyo y que no era, ¿no? Y cómo cuando hay esta confusión y sobre todo en la adolescencia,
es muy difícil crecer y todo el proceso de separación e individuación, ¿no? En la adolescencia, cuando no tienes muy claro qué es lo que ha sido tuyo y qué es lo que no es tuyo, pero tú te lo estás, algo así como una mochila, ¿no? Que acarreas y que es un peso que no es tuyo, que no te toca llevar, ¿no? Y a veces desde esta parte que antes comentábamos, ¿no? Las lealtades familiares, ¿no? Cómo dices o cómo haces, ¿no? Y cómo puedes dejar, ¿no? De llevar algo que no es tuyo y que además te hace daño, ¿no? Y que, bueno, todo esto también tiene que ver con la emocional, ¿no? Todo lo que heredamos, ¿no? De nuestros madre, ¿no? O abuelos, ¿no? Y que no es nuestro. Y qué importante es también liberarnos, ¿no? De un peso que no es nuestro, porque con el nuestro a veces ya tenemos bastante, ¿no? Sí, no, bueno, ya, pero cuando cargamos todavía el del otro, Mm, ese otro se volvió un lastre, híjole, es bien doloroso desprender el lastre y seguir, ¿no? Es muy doloroso. mm. Bueno, Laura, ya nos pasamos un poco de lo que tú me habías comentado. Este, Es que es que es habitual, ¿no? Esto porque empezamos a hablar, fluimos, estamos a gusto y es verdad, ¿no? Te decía, bueno, ¿no? Hasta este rato puedo estar porque, claro, acá vosotros estáis a mediodía, creo, ¿no? sí, es mediodía, sí. Ujú, sí. Acá nosotros ya es la hora de irnos de los despachos, de volver a casa y de preparar la cena. Pero bueno, sabía que esto nos pasaría, que se nos iría un poco el tiempo, pero que ha sido fantástico, ¿no? Porque siempre es este hogar relacional así que hemos ido creando, ¿no? En este espacio virtual del Zoom que nos acoge, que nos hemos sentido tan a gusto, hace que el tiempo pase rapidísimo, ¿no? Y entonces se nos va el rato, pero que lo he pasado, me ha pasado rápido, muy bien, me ha gustado mucho participar en tu podcast sobre arte. Hemos hablado de arte, de transformación, de dolor, de muchas cosas y espero que hayan algunas de las ideas. Hemos vertido muchas, ¿no? Sobre este lienzo que tenemos aquí por delante y que algunas de estas pinceladas que hemos hecho esperemos que gusten, que sean interesantes para la gente que nos escuche. Y sobre todo que, bueno, haciendo como de alguna manera una síntesis, ¿no? De todo esto que hemos hablado, es que el dolor es sordo, pero se puede transformar en escucha, ¿no? Ujú, Y que la escucha viene siendo también mucho del otro que nos acompaña para aprender a escuchar lo que nos está sucediendo, ¿no? ujú. O Súper. sea, ¿no? O sea, de todo, ya sea con el arte, ya sea con la escritura, ya sea, o sea, saber qué es lo que estamos intentando decir y no podemos escucharnos, ¿no? Y que el otro nos acompañe en este proceso de sanación, ¿no? De Ujú. entender esas pinceladas, ¿no? Que, que, que pues sí, yo por ejemplo aquí tengo varios cuadros, ¿no? Y sí, veo las pinceladas, ¿no? Pero bueno, muchísimas gracias, Laura. Ha sido un gusto platicar, charlar contigo, conocerte y espero que esta sea la primera de algunas más, ¿no? Espero, así yo Sí, también lo espero. sí, sí, Muchas sí. gracias. Gracias por No, la invitación, por el tiempo y seguramente habrán otras, sí, otras seguro. ocasiones de Sí, sí, charlar. sí, ya que Gracias a ti y a las personas que nos escuchen. y, Adiós. y, y háganos comentarios, pregúntenos y pues muchísimas gracias a todos por estar aquí, por seguirnos y por acompañarnos. Mi nombre es Ujú. Odette Margay y Laura Molet desde Barcelona. Un beso, Chao. gracias.